Hola, me llamo Mariona y os voy a enseñar cómo he hecho estas bolsas para la bicicleta. Como veis, tienen una solapa, un bolsillo lateral para el agua y un gran compartimento central que se puede cerrar bien con un cordel. Además tienen unas tiras en la parte posterior para adaptarlas al manillar de la bicicleta o del patinete. Estos son los materiales que vas a necesitar. Tejido exterior, en mi caso he combinado este tejido de corcho con loneta canvas. Para el forro he utilizado popelín de algodón. Y también vas a necesitar cinta de mochila de 2,5 centímetros de ancho, velcro, elástico de 1,5 centímetros de ancho, cordel y un tensor de cordel. Además, en mi caso he utilizado un botón magnético para el cierre de la solapa, pero puedes utilizar el mismo velcro o otro tipo de cierre que prefieras. También necesitarás la máquina de coser, hilo del color del tejido, tijeras de tela, una aguja imperdible, cinta métrica o regla, rotulador lavable, alfileres o pinzas según el tipo de tejido que hayas elegido y la plancha. Antes de empezar, recuerda lavar y planchar las telas. Después vas a cortar las piezas siguiendo las medidas de la versión que hayas escogido, la infantil o la de adulto. En tejido exterior tendrás una pieza para la parte de delante y una para la parte de detrás. 2 piezas laterales, una pieza para el bajo, una para el bolsillo lateral y 2 piezas de solapa. En estas piezas de solapa puedes redondear los bordes de la parte inferior según prefieras. En forro deberás cortar una pieza grande y una para el bajo. Empezaremos preparando el bolsillo lateral. Dobla y plancha 1 centímetro del borde superior hacia el revés del tejido y vuelve a doblar 2 centímetros. Cose un pespunte cerca del borde. Con la ayuda de un imperdible pasa el elástico a través del dobladillo. Asegura el elástico a cada lado con unas puntadas largas para sujetarlo de forma temporal. Marca con un pequeño piquete el medio del borde inferior del bolsillo. Marca también el margen de costura a 1 centímetro de los 2 bordes laterales, así como el medio de una de las piezas laterales. Coloca el bolsillo sobre el lateral, encajando bien los bordes laterales e inferior en el punto del piquete. Cose un pespunte con puntada larga a 8 milímetros por los 2 laterales para unir las 2 piezas temporalmente. Ahora dobla el sobrante hacia los laterales respetando el margen de costura que hemos marcado. Pasa una puntada larga por este borde inferior para asegurar las dobleces. Corta 2 piezas de cinta de mochila de 17 centímetros de largo cada una. Yo he pasado un zigzag por el borde para que no se deshilache y he hecho un pequeño dobladillo en cada lado para que quede más pulido. Coloca 3 centímetros de velcro en extremos opuestos de la forma que te enseño y cose en su sitio. Cose la parte del medio de cada una de las piezas en la pieza de detrás. Yo he colocado los míos a 3 centímetros del borde superior y del borde lateral. Así es como queda cosido y como lo colocarás después en el manillar de la bicicleta. Une las piezas laterales a la pieza de detrás, derecho con derecho del tejido. Puedes colocar el lateral con el bolsillo en el lado que prefieras. Una vez cosido, plancha los márgenes de costura hacia la pieza de detrás y puedes pasar un pespunte para asegurar este margen y darle más estructura a la bolsa. Ahora une la pieza delantera a los 2 laterales de la misma manera que hemos hecho. Cuando ya lo tengas todo cosido, marca el medio de cada una de las piezas y haz lo mismo en el bajo. Vamos a juntar el bajo haciendo coincidir estas 4 marcas que hemos hecho. Ya puedes coser todo alrededor con cuidado. Cuando llegues a cada esquina, baja la aguja de la máquina, levanta el prensatelas y gira todas las piezas.
Ya le puedes dar la vuelta y así te va a quedar el cuerpo de la bolsa. Ahora toca preparar la solapa. Coloca las dos piezas derecho con derecho y cose los laterales y el lado corto curvado. Corta unos piquetes en la parte curva y dale la vuelta a toda la pieza. Ahora plancha y cose un pespunte alrededor. Coloca el lado que no has cosido derecho con el borde superior de la pieza de detrás y pasa una puntada larga a unos 8 milímetros para juntar las piezas temporalmente. Ahora que ya tienes todo el exterior cosido, puedes colocar el cierre. En este ejemplo yo he utilizado un botón magnético, pero puedes utilizar velcro, un mosquetón o anilla, lo que prefieras. Y vamos con el forro. Dobla la pieza grande por el lado corto, enfrentando derecho con derecho. Coseremos un pespunte por este lado, dejando 4 centímetros sin coser. Lo vamos a hacer de esta forma. Para la versión infantil, cose desde el borde superior 12 centímetros, deja 4 centímetros sin coser y vuelve a coser hasta el borde inferior, rematando bien cada borde de costura. Para la versión de adulto harás lo mismo, pero cosiendo 14 centímetros desde el margen superior. Plancha esta costura con los márgenes abiertos. Ahora vas a marcar 4 cuartos en este borde inferior, tomando de referencia la costura que hemos hecho. También vas a marcar los 4 medios en la pieza del bajo. Ahora une esta pieza con el resto del forro, haciendo coincidir estas marcas que hemos hecho. Cose todo alrededor, pero dejando un trozo de unos 12 centímetros sin coser. Dobla el forro en toda la circunferencia a 16 centímetros del borde superior y plancha. Cose un pespunte a 2 centímetros de este borde que hemos hecho. De esta forma, el agujero que habíamos dejado sin coser en la costura lateral quedará justo en esta parte. Coloca toda la pieza exterior dentro del forro, derecho con derecho, uniendo toda la parte superior. Ten en cuenta que la solapa quedará por dentro. Cose un pespunte por todo el perímetro. Gira toda la pieza por el agujero que hemos dejado en el fondo del forro. Cose el agujero que habíamos dejado en el fondo del forro. Yo he planchado el margen de costura y he pasado una puntada a máquina, pero puedes hacer una puntada invisible a mano. Plancha bien y cose un pespunte por todo el perímetro superior, pero esta vez con la solapa desplegada. Y ya solo queda pasar el cordel por el túnel que hemos hecho en el forro con la ayuda de un imperdible. Coloca el tope del cordel y anuda los extremos. Y ya tienes esta bolsa para tu bicicleta o patinete.